Hola. Sí. Did you talk? Okay. Ya, sí. Buenos días. ¿Les saludo? Buenos días a todas las personas que hasta ahora nos siguen a través de la página web del Consejo de Estado y a los asistentes presentes. Bienvenidos a su espacio Consejo de Estado en línea de cara al país, un programa que busca acercar la corporación a los ciudadanos por medio de estas videoconferencias temáticas que se realizan 2 veces al mes. Queremos recordarles que pueden hacernos llegar sus preguntas sobre la conferencia vía Twitter citando la cuenta oficial del Consejo de Estado, @Consejo de Estado, y los asistentes del público pueden hacerlo vía escrita. El día de hoy nos acompaña el magistrado auxiliar de la sección primera del Consejo de Estado, el doctor Héctor Santaella Quintero, quien nos hablará del régimen constitucional de la expropiación en Colombia. El doctor Santaella es abogado y magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia, diplomado en estudios avanzados en Derecho del Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por la Universidad Autónoma de Madrid y doctor en Derecho por la misma universidad. Además, fue becario doctoral de la Fundación Carolina de España y becario en investigación doctoral de la DAT alemana. Se desempeña profesionalmente como magistrado auxiliar del Consejo de Estado en la sección primera en el despacho del doctor Guillermo Vargas Ayala y como profesor de Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia. Doctor Santaella, buenos días. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a la presidencia del Consejo de Estado por la invitación que me hacen y la posibilidad que me brinda de participar en este espacio tan importante para hablarle a la jurisdicción y al país. Muchas gracias por las personas que me acompañan hoy aquí, compañeros del Consejo de Estado, en público y en especial a esa audiencia que nos sigue a través de la página web. Entre ellos creo que se encuentra mi esposa, que siempre no es abogada y siempre me recriminaba que nunca le invitaba a ninguna de las charlas que he impartido, y esta, pues estando en internet ya no hay forma de obstruirla, no hay barreras aquí que controlen eso, de manera que se supone que debe estar ahí. Entonces, muchas gracias. El día de hoy voy a conversar con ustedes sobre el régimen constitucional de la expropiación. La expropiación es una figura conocida por todos, es el instrumento por medio del cual el Estado se hace tradicionalmente a la propiedad de bienes que requiere para el desarrollo de alguna causa de utilidad pública o de interés social, alguna empresa de interés general, que supone entonces la necesidad de esa privación de un derecho amparado por la propiedad, un derecho que fue legítimamente adquirido, un derecho que es legítimamente ejercido, pero que por ese conflicto que se suscita de repente debe suprimirse y eventualmente pasar a manos del poder público para destinarlo a ese uso público. Es un tema entonces clásico del derecho administrativo, es un tema conocido por todos, pero sin embargo es un tema en relación con el cual considero existen muchas posibilidades de innovación y de transformación de nuestro régimen. ¿Por qué? Porque nuestro régimen jurídico constitucional lo permite y nuestro régimen legal de expropiación es bastante clásico. Tenemos todavía a día de hoy una visión decimonónica del instituto expropiatorio que, en mi concepto, se queda corta frente a las necesidades de la administración pública a día de hoy. Y para poder constatar esto, basta con echar un vistazo a la realidad. Y la realidad nos ofrece muchos ejemplos en los que se logra una configuración adecuada de esa potestad expropiatoria que permite hacer frente de manera eficaz a esos retos que tiene el Estado contemporáneo delante de sí. Y un par de ejemplos creo que ilustran esta situación de manera clara. En la población de Richmond, en Estados Unidos, después de la crisis financiera de 2008, el municipio hizo uso de su poder de expropiación y privó a las corporaciones financieras que eran acreedoras hipotecarias de los vecinos de ese municipio de esos derechos con el fin de ser el municipio, el acreedor de esos vecinos que estaban pasando por dificultades económicas y como consecuencia de eso pues se habían quedado mal con sus deudas y estaban a punto de perder sus viviendas.
¿Con qué fin hizo ese municipio uso de su potestad expropiatoria? Con la finalidad simple de poder refinanciar con criterio social esos créditos, porque de otra manera el sistema financiero pues difícilmente había podido responder de manera adecuada a esa situación crítica, de coyuntura económica que puso a muchas familias en situaciones de aprietos y las condenaba a perder sus viviendas. Luego, un municipio expropia ese derecho de crédito, ¿para qué? Para hacerse el acreedor de unos ciudadanos, vecinos de su localidad, con el fin de poder ofrecerles unas soluciones de crédito mucho más unas condiciones de crédito mucho más llevaderas. Un segundo ejemplo, también relacionado con la situación de crisis económica que se vivió recientemente, está en España. En España, varias de las comunidades autónomas, ante esa misma situación de crisis económica y ante esa inminente pérdida de la vivienda por parte de muchas familias, lo cual no se pudo impedir, lo que hizo sí fueron esas comunidades autónomas fueron expedir legislaciones que permitían que se expropiara de los bancos el derecho de uso de esas viviendas que habían adquirido como consecuencia de los remates de esas viviendas de familias que estaban en imposibilidad de responder por sus obligaciones. Entonces vean ustedes lo interesante, no se expropiaba la vivienda, porque al Estado no le interesaba hacerse propietario de esos bienes, simplemente le interesaba expropiar el uso. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder adjudicarlo temporalmente, por unos lapsos limitados de tiempo, a las familias que habían sido las propietarias de esas viviendas y las habían perdido, ¿de acuerdo? Familias que por dificultades económicas se habían visto en la imposibilidad de responder y cumplir por esas obligaciones, habían perdido sus familias, sus viviendas, y por lo tanto estaban condenadas a quedarse sin techo. La administración, ¿cómo responde a eso? Expropia, hace uso de su potestad expropiatoria y expropia el derecho de uso que le corresponde a los bancos, en tanto que nuevos propietarios, para adjudicar ese uso a las familias por un lapso de tiempo, no más de 3 años, no más de 5 años. ¿Con qué finalidad? De brindarles un término de amortiguación, con la finalidad de evitar esa situación dramática de verse en la calle de un día a otro como consecuencia de la pérdida del trabajo, de la ausencia de oportunidades laborales, en fin, de la imposibilidad de cumplir con esa obligación hipotecaria. Que caso más es el caso de las expropiaciones de medicamentos, de la patente de medicamentos o de vacunas. Estados que se ven ante la situación, ante la necesidad de emprender campañas masivas de vacunación o de proporcionar de manera masiva medicamentos a los usuarios de su sistema de salud, medicamentos o vacunas que tienen unos costos excesivos, y los estados encuentran que es mucho más eficiente hacerse a la propiedad de esos derechos que estar permanentemente adquiriendo esos medicamentos a precio de mercado. Entonces vean ustedes, en esos 3 casos tenemos situaciones que son que creo yo que cualquiera de nosotros entendería que justifican el ejercicio de la potestad expropiatoria, pero que tienen en común una situación, y es que en Colombia no podrían ocurrir. Y en Colombia no podrían ocurrir por la forma como se ha regulado el ejercicio de la potestad expropiatoria en nuestro país. ¿Y cuál es esa forma? Es esa forma decimonónica, esa forma obsoleta a la que hacía referencia al inicio. ¿Y por qué es una forma decimonónica? ¿Y por qué es una forma obsoleta de regular la expropiación? Pues por la sencilla razón de que está atada a una concepción decimonónica y obsoleta del derecho de propiedad. Solo hay expropiación allí donde hay propiedad. La expropiación no es una anomalía, la expropiación no es un exceso, la expropiación no es una contradicción frente al régimen constitucional de garantía de la propiedad, es simplemente la consecuencia natural de la expropiación, es la forma como se garantiza la propiedad ante la necesidad inexcusable de asegurar la prevalencia del interés general. En ese orden de ideas, la expropiación es el instituto que busca conciliar los intereses de la comunidad con los intereses del propietario. Es tanto una herramienta al servicio del Estado que busca hacer posible el cumplimiento de sus fines, como una garantía del derecho de propiedad, una expresión más de la garantía constitucional del derecho de propiedad. Es evidente son evidentes las razones por las cuales es una herramienta al servicio del Estado, no tengo que dar ningún detalle en relación con eso, pero sí creo que hay que apuntar algo en relación a por qué es una garantía del derecho de propiedad. Y es que el derecho de propiedad no podría existir sin expropiación. Y eso se evidencia también históricamente, desde los principios del constitucionalismo liberal, que todavía podemos observar hoy. La dupla propiedad-expropiación ha sido una característica invariable, desde los tiempos más
comprometidos con la defensa de libertades individuales o del derecho de propiedad, y el ejemplo claro es el artículo 17 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, proferida en 1789, tras la Revolución Francesa. Pues allí se le daba a la propiedad el carácter de inviolable y sagrado, es decir, había una proclamación bastante célebre, bastante solemne, bastante enfática de la importancia y la necesidad de amparar ese derecho, pero también se consagraba la potestad expropiatoria, bajo unas condiciones rígidas, claro está, pero se consagraba. Lo mismo ocurría en la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y lo mismo ocurre en cada una de las cláusulas constitucionales que ha proclamado la propiedad a lo largo de nuestra historia constitucional. Todas las constituciones de nuestra historia como república, a lo largo del siglo XIX, la de 1821, la de 1830, la del 32, la del 43, la del 53, la del 58, la del 63, la del 86 y naturalmente la del 91, han puesto de presente que se trata de una dupla inseparable, propiedad y expropiación desde siempre van de la mano. Son un matrimonio que lleva muchos años juntos. Como siempre, hay unos días más felices que otros, como siempre, hay dificultades, y como pasa con el matrimonio puede que tenga mala fama, pero es una institución que está ahí, desde siempre. Y entonces, esa dupla existe porque son dos caras de la misma moneda, y es la moneda de las relaciones entre el Estado y lo adquirido por los particulares. Por un lado, la propiedad brinda esa tutela jurídica a intereses subjetivos de particulares que han sido legítimamente adquiridos. Por el otro lado, la expropiación lo que busca es armonizar ese interés subjetivo con necesidades de interés general. No podría existir, no puede existir expropiación sin propiedad, porque lo que se expropia naturalmente es la propiedad, pero tampoco podría existir propiedad sin expropiación, porque sería una institución completamente antisocial que estaría condenada a desaparecer. Piensen ustedes que el interés o la voluntad de un individuo pudiera obstruirse al desarrollo de causas de interés general como la construcción de una vía, la renovación de un espacio, la apertura de un espacio público, el desarrollo de un proyecto de interés general. La propiedad estaría condenada de no ser por la expropiación, porque, repito, es la forma como se concilian los intereses de un individuo con los de la colectividad. La expropiación no es confiscación, la expropiación no es extinción de dominio, la expropiación es privación de una propiedad legítimamente adquirida y legítimamente ejercida, sí, pero a cambio de una indemnización que es previa y justa, como vamos a ver más adelante, y por unas razones de utilidad pública definidas por el legislador. Luego, está lejos de ser una intervención arbitraria, caprichosa o contraria u opuesta a la garantía del derecho de propiedad, porque, repito, es justamente su consecuencia, es la expresión y es la manera, es una de las maneras como nuestra Constitución busca articular esos dos intereses para hacerlos funcionales y para hacerlos acordes con esas exigencias que fija el Estado social de derecho en nuestro tiempo. Entonces, esa situación es la que hace necesario, conveniente, que se reflexione sobre la expropiación, ¿de acuerdo? Parecería que es un tema agotado, parecería que es un tema clásico, pero como lo ponen de presente esos ejemplos que vimos, es un tema que está abierto a un debate, es un debate interesante y es un debate que no se ha dado en Colombia, ¿de acuerdo? Y es un debate que tenemos que dar. Y ejemplos de nuestra realidad nos permiten confirmar esa situación. Lo que ocurrió, por ejemplo, con los títulos mineros que se otorgaron para explotar los páramos, y que se otorgaron antes de la expedición de la Ley 1382 de 2010, que fue la que prohibió el otorgamiento de esa clase de derechos, pues con anterioridad a que ocurriera esa ley era legítimo otorgar esa clase de títulos, y en ese orden de ideas se hizo, no había ninguna prohibición para hacerlo, por lo tanto la autoridad lo hacía. ¿Qué ocurrió a partir de 2010? Pues que se cayó en cuenta de que esos eran ecosistemas estratégicos, que era necesario protegerlos, que esa actividad resultaba contraria e incompatible con ese objetivo de protección y por lo tanto se hizo un alto al otorgamiento de esos títulos, pero a futuro. En relación con los que se habían otorgado, se dijo hay que respetarlos, hay que entonces tolerar que se siga adelantando esa actividad. Y la pregunta que surgía entonces era... Y bueno, ¿y eso no es contrario al mandato de protección de los ecosistemas? ¿Eso no es contrario a las obligaciones constitucionales e internacionales que asumió el Estado frente a la protección de esas áreas estratégicas? Y la respuesta es sí, naturalmente, pero la contrarrespuesta era, hay derechos adquiridos, hay que respetarlos. Y luego entonces la natural objeción a eso era, ¿y por qué no hacemos algo? Y la respuesta era, ¿y qué hacemos? Pues entonces lo obvio habría sido decir, expropiémoslos.
¿de acuerdo? Expropiémoslos. La expropiación, repito, es la institución como se concilia interés general e interés particular. No se trata de quitarle nada a nadie de manera injusta, no se trata de confiscar nada, se trata simplemente de poder llevar a cabo decisiones que sean benéficas para la colectividad sin atropellar, sin avasallar, sin desconocer derechos legítimos que han sido adquiridos por particulares. Entonces, expropiámoslos. ¿Y expropiamos qué? Pues expropiamos el derecho a explotar ese título minero. Naturalmente el subsuelo minero es del Estado, el Estado no tiene por qué expropiar el subsuelo minero porque es suyo, pero sí otorgó un derecho en virtud del cual un particular entraba a tener una situación favorable que se debía respetar. Pero ¿qué ocurre? Que esa situación favorable era incompatible con esa obligación constitucional e internacional de protección del medio ambiente. ¿Cuál es la figura o la instancia que hace posible resolver esos casos? La expropiación. Otro supuesto también de nuestra realidad que nos enfrenta a ese limitado alcance que tiene la expropiación en nuestro país y en nuestro ordenamiento jurídico. El caso que vivió hace algunos años la Registraduría Nacional del Estado Civil había hecho un proceso de renovación de cédulas porque teníamos unas cédulas viejitas, las blanco y negro, era necesario modernizar esas cédulas, era necesario brindarle más seguridad a las autoridades, más seguridad a los ciudadanos, por eso era indispensable llevar a cabo ese proceso de renovación de las cédulas. Se hizo, pero la entidad en el contrato que hizo para llevar a cabo esa prestación olvidó un tema y era el referente a la propiedad intelectual del algoritmo que estaba presente en el código de barras de las nuevas cédulas. Entonces, ¿qué ocurrió? Que como todo contrato ese tenía un presupuesto, el presupuesto se agotó, se renovó, se hizo una ampliación de presupuesto, se ejecutó ese nuevo presupuesto dentro del límite legal y ¿qué ocurre? Ya no se puede ejecutar más. Pero no se ha cumplido la meta de renovar todas las cédulas del país. Y en consecuencia, ¿qué sucedió? Pues que todavía quedaba algo de esa necesidad de renovación de cédulas. Pero el tema era, no se podía hacer con ese contratista, porque hacerlo con ese contratista, que era el propietario de los derechos de propiedad intelectual del algoritmo con el que se había hecho esa nueva cedulación, pues implicaría vulnerar las normas de contratación pública. El tema de la licitación, el tema de la libre concurrencia. Era necesario entonces hacer un nuevo proceso, pero hacer un nuevo proceso implicaba un riesgo enorme y era que se lo ganara alguien más. Porque si se lo gana alguien más, probablemente no van a ser las mismas cédulas, ¿de acuerdo? Y entonces el esfuerzo anterior se va a perder, porque habría que entonces iniciar de nuevo y perder lo que se había hecho con anterioridad. Entonces, de nuevo aquí la pregunta, ¿y qué hacemos? Bueno, no, pues la respuesta obvia creo yo que también habría sido, si me hubieran preguntado a mí, yo habría dicho, pues expropienle el derecho de propiedad intelectual a esa persona para que el Estado lo tenga y con base en eso, pues se siga haciendo eso en el futuro, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Que nuestra legislación no contempla para la contratación la posibilidad de que se expropie en supuestos distintos a los de realización de obras públicas. Y este caso no era una obra pública, y no íbamos a expropiar un inmueble, íbamos a expropiar algo intangible, como un derecho de propiedad intelectual, ¿de acuerdo? Entonces vean ustedes que nos evidencia esos dos ejemplos que he señalado, el de los páramos y el de la registraduría. Pues nos pone frente a los limitados alcances de nuestra legislación en materia de expropiación, que como digo, deriva de la concepción decimonónica y obsoleta de propiedad. Porque para nuestra legislación en materia de expropiación solo se puede expropiar la propiedad en el sentido más clásico que existe, que es el sentido del Código Civil. Artículo 669 del Código Civil, la propiedad es un derecho real y es el derecho real de usar, gozar y disponer de las cosas, no siendo contra el derecho de un tercero ni contra lo establecido en la ley. Y entonces, ¿eso qué supone? Eso supone que, de acuerdo con esa visión de la legislación, que es la más clásica, solo se pueden expropiar cosas materiales, muebles o inmuebles, pero cosas materiales. No está previsto expropiar intangibles. Y eso entonces nos enfrenta a muchas dificultades en la actualidad, donde los valores actuales de nuestro sistema económico reposan en bienes que distan mucho de lo que era valioso en el siglo XIX cuando se expidió el Código Civil. Basta con echar un vistazo, por ejemplo, al ranking de las 10 empresas más valiosas en virtud de los valores accionarios de las empresas para darse cuenta de cómo ha cambiado la economía. Y es que la empresa más valiosa en el mercado accionario es Apple. Es decir, una empresa que no tiene activos por todas partes. No tiene activos por todas partes. ¿Qué tiene? Conocimiento. ¿Qué tiene? Información.
Y dentro de ese top 10 hay 3 empresas del sector tecnológico, Apple, Google y también está Microsoft. Y luego hay otra cuarta que también es igualmente, que también tiene igualmente unos activos inmateriales, que es Novartis, que es el sector de la innovación. Entonces, son los conocimientos, son los medicamentos. Y bueno, luego ya vienen los clásicos, los bancos, los que sí tienen activos fijos y dinero contante y sonante. Y luego vienen también las empresas petroleras, la Exxon, Mobil, luego viene Petrochina. Y bueno, tenemos referentes más claros de esa riqueza, pero repito, a día de hoy, en el siglo XXI, la sociedad y el sistema económico ha cambiado muchísimo. Bueno, ustedes, uno de los casos más exitosos de empresas en este momento es Uber. Uber no tiene una flotilla de taxis. Uber tiene una aplicación, un programa con base en el cual sirve de intermediación entre los usuarios del sistema de transporte y un propietario de un vehículo. Pero no hay propiedad material allí, ¿de acuerdo? Y lo mismo pasa con Expedia, que es una agencia de viajes, pero que no existe en la realidad, y lo mismo pasa con los desarrolladores de juegos en Internet y juegos electrónicos, en fin, es todo ese nuevo sector de la economía que es intangible, ¿de acuerdo? Que es intangible. Y en nuestro país, por ejemplo, también podemos ver que una parte muy importante del sistema económico está en activos que no son los tradicionales y son los que se derivan, por ejemplo, del reconocimiento de derechos de acceso a bienes públicos, como por ejemplo la infraestructura, o a recursos naturales, o a bienes públicos como el espectro radioeléctrico, ¿de acuerdo? Un sector fundamental de la economía a día de hoy es el de las telecomunicaciones. Ellos no son los dueños, los señores de Claro, los señores de Movistar, no son los dueños del espectro radioeléctrico, somos todos nosotros, ¿de acuerdo? ¿Y qué hacen los señores de Claro y de Movistar? Ellos se aprovechan de nuestro bien público para su beneficio privado, ¿de acuerdo? Pero no les pertenece, pero tampoco les importa, porque no importa de quién es el bien, ellos lo aprovechan, al igual que ocurre con las mineras. El subsuelo minero es de todos, es de la nación, dice el artículo 332 de la Constitución, pero quienes sacan provecho de ello son las empresas mineras, a través de un título que habilita el acceso y el aprovechamiento privado de esos recursos. Luego, ellos no tienen derechos clásicos de pertenencia respecto a esos recursos, ¿de acuerdo? Ellos tienen unos derechos de acceso y aprovechamiento de unos bienes que son de todos. Y eso es relevante en términos del sistema económico, esa es la base de nuestro sistema económico de hoy. De hecho, las relaciones tradicionales de aprovechamiento de la tierra, de aprovechamiento de establecimientos de comercio, pues vienen en la actualidad a tener un papel bastante marginal dentro del sistema global de la economía. Y en ese orden de ideas, el derecho no puede darle la espalda a esa realidad y tiene que adecuar sus institutos justamente a esos cambios, ¿de acuerdo? Y con el Instituto Expropiatorio no ha pasado eso. Aun cuando la economía cambió, aun cuando las necesidades del Estado cambian y sus responsabilidades, porque ahora el Estado tiene que hacer frente a todas esas situaciones. Vean, ustedes tienen que proteger el medio ambiente. Ya no solo tienen que promover la explotación de recursos naturales, tienen que proteger el medio ambiente. Y eso lo enfrentó a esa situación crítica de títulos mineros en los páramos. O el Estado tiene que procurar que se garantice el espacio público, o tiene que procurar que haya salud para la ciudadanía, lo cual lo puede enfrentar a ese tema de las vacunas y de los medicamentos. Pues a día de hoy, esas son realidades a las que hace frente el Estado y el derecho, pero nuestra legislación en materia expropiatoria sigue anclada en esa visión clásica de la propiedad y la expropiación. Por lo tanto, repito, solo se autoriza y solo se contempla la expropiación de bienes muebles o inmuebles, es decir, con referentes materiales claros. ¿Para qué? Fundamentalmente para realizar obras públicas. En términos muy genéricos, se podría afirmar que en Colombia la expropiación es un apéndice de la obra pública. Luego, entonces, se limita demasiado su ámbito de aplicación, el campo de acción de la figura. ¿Y por qué es eso? Porque solo se entiende que la expropiación es una figura a través de la cual el Estado puede adquirir el dominio de bienes públicos, es decir, hacerse a la propiedad de un bien que era privado, pero que por una razón de utilidad pública o interés social tiene que pasar a manos de las autoridades. ¿Para qué? Para destinarlo a una obra de interés general o a un propósito de interés general. Pero entonces siempre tiene ese sentido restringido de transferencia, siempre tiene ese objeto limitado, que son bienes materiales, muebles o inmuebles, y por lo tanto siempre tiene ese concepto estricto relacionado con el derecho de propiedad del Código Civil, que busca hacer posible una tradición forzosa de bienes privados a manos públicas para realizar empresas de interés general. Y eso, repito, pues supone muchas dificultades para el Estado, supone privarlo de una posibilidad de intervenir de manera eficaz en situaciones a las que debe hacer frente y en relación con las cuales la expropiación puede ser una vía de solución o natural o adecuada, ¿de acuerdo? Como las que hemos comentado con anterioridad.
Y la Constitución entonces es la fuente de la cual podemos desprender esas líneas y ese espacio de innovación. La Constitución sin duda cumple un propósito de estabilidad jurídica, indiscutiblemente, es una garantía de estabilidad. Lo que está en la Constitución, pues entonces se respeta con independencia de cuáles sean las mayorías políticas del momento y las tendencias políticas que se vayan a implementar en uno u otra época. Y en ese orden de ideas es una garantía de estabilidad, pero también es una garantía de innovación. La apertura de las cláusulas constitucionales, esa indeterminación de las cláusulas constitucionales, esa remisión permanente al desarrollo del legislador, de acuerdo con las necesidades coyunturales de cada momento, pues son también una vía de apertura a las transformaciones que van surgiendo con el tiempo. Y por esa razón entonces es importante mirar a la Constitución y mirar cómo ha sido la experiencia en otros lugares, porque solo de esa manera podemos darnos cuenta de lo limitado que es el alcance que le hemos dado a esta figura. ¿Qué podemos apreciar en relación con el objeto, con el sentido y con el concepto de expropiación que nos brinda la Constitución? Pues que la Constitución no nos define qué es la expropiación, la Constitución no predispone un fin específico y la Constitución tampoco explícitamente señala cuál es el objeto, pero la Constitución sí nos señala de una manera muy amplia todos estos elementos. De manera que en relación con el objeto, ¿qué nos dice la Constitución? La Constitución señala implícitamente que cualquier propiedad es susceptible de expropiación. No lo dice, expresamente no lo señala, ¿de acuerdo? Pero es inherente al modelo que se ha establecido que cualquier propiedad debe ser susceptible de expropiación, porque lo contrario sería entender que existen propiedades que son inviolables o refractarias al interés general, y eso chocaría por completo con el modelo constitucional que se estableció en el 91. Y en consecuencia es necesario desechar esa idea y entender que cualquier propiedad es susceptible de expropiación, ¿de acuerdo? ¿Bajo qué condiciones? La Constitución lo señala, y la Constitución es bastante protectora de la propiedad, ¿de acuerdo? Pero la Constitución también tiene un compromiso firme con la garantía del interés general, y en ese orden de ideas, ese instituto expropiatorio, que es, como ya lo mencionábamos antes, esencialmente y en primer lugar una herramienta que hace posible el cumplimiento de los fines del Estado, pues está ahí muy cerca de esa concepción, y por esa razón tiene que entenderse que como axioma que cualquier propiedad es susceptible de expropiación en la Constitución colombiana. Luego, en relación con lo que tiene que ver con el sentido de la expropiación, pues en relación con el sentido de la expropiación, como lo decía antes, el tema se ha entendido desde una perspectiva muy clásica, como un instrumento que hace posible la tradición, la transferencia, el dominio de un bien privado a manos públicas para destinarlo a una causa de interés general. Pero decía antes, eso no es el único fin, no es el único sentido que constitucionalmente admite el instituto expropiatorio. Es uno de ellos, es muy importante, sin duda, es esencial, ¿de acuerdo? Pero no es el único. ¿Y por qué no es el único? Porque la Constitución también admite que se disponga de la propiedad con un fin distinto al de ingresar ese bien a la hacienda pública, al patrimonio del Estado. En ocasiones al Estado le interesa simplemente privar a un particular de su propiedad para suprimir una barrera jurídica para la realización de políticas públicas, por ejemplo. Y el caso de los páramos sería un muy buen ejemplo de eso. El Estado no expropiaría el derecho que surgió del otorgamiento del título minero para hacerse a la propiedad de los recursos naturales, ni hacerse al derecho a explotar algo que es suyo. No lo haría porque no tendría sentido. Lo haría con el fin de suprimir una barrera jurídica para la realización de una política pública de protección firme de los recursos naturales que se encuentran en esos ecosistemas, ¿de acuerdo? Luego ahí hay un ejemplo de eso, y sobre esto hemos tenido muchos ejemplos. El caso más clásico y más elocuente, creo yo, es el de la ley de manumisión, la ley del 21 de mayo de 1951. El 21 de mayo de 1851, en el siglo XIX, se expidió la ley que decretó la libertad de todos los esclavos en el territorio nacional, ¿de acuerdo? En términos constitucionales ahí hubo una expropiación, porque habían unas propiedades, y bueno, esto lo digo con todo respeto y con conciencia de que eso es algo que pasó en el pasado, y lo pongo simplemente como un ejemplo para ilustrar lo que estoy diciendo, pero en ese momento nuestro ordenamiento jurídico admitía la propiedad sobre ciertos seres humanos. Entonces había propiedad sobre los esclavos. Existían un grupo de población que se catalogaban como esclavos y eran susceptibles de propiedad. En 1851 se tomó la decisión de cambiar esa situación, de implementar una política pública distinta, una política pública de libertad, de igualdad. ¿Qué se hizo? Se reconoció que había un derecho de propiedad en cabeza de las personas que tenían esas propiedades. Se les reconoció una compensación
¿de acuerdo? Y el Estado dijo, no existe nunca más esa propiedad. El Estado expropió esos bienes, porque pulverizó esas posiciones jurídicas, las suprimió para siempre. A partir de ese momento no volvió a existir en Colombia derecho de propiedad sobre una persona. A partir de ese momento, importante, crucial de nuestra historia jurídica. Pero vean ustedes, dentro de una concepción clásica de expropiación, esa expropiación habría supuesto ¿qué? Que el Estado se habría hecho dueño de los esclavos, y eso no fue lo que ocurrió. El Estado no suprimió esas propiedades, no privó a esos particulares de esas propiedades para que ingresaran al patrimonio público. ¿La suprimió con qué fin? Con el fin de abolir una barrera para la realización de una política pública que se determinó en ese momento, que era ¿cuál? La de la libertad y la igualdad de todas las personas. Y eso mismo es lo que podría ocurrir con los páramos, y eso es lo que podría ocurrir eventualmente si se llevara a cabo una política de rescate de todas las concesiones viales del país, por ejemplo. El Estado colombiano ha reconocido a través de concesiones, de contratos de concesión, derechos subjetivos de acceso y aprovechamiento privado a ciertos particulares respecto de ciertos bienes públicos, ¿de acuerdo? A cambio de unas obligaciones, a cambio de unos derechos, naturalmente, pero en términos constitucionales esos son propiedades, ¿de acuerdo? Son derechos adquiridos por esas personas. No les dan la pertenencia de las vías, no, naturalmente no, son bienes inalienables, inembargables, imprescriptibles, porque son bienes públicos, pero les da el derecho de aprovecharse para su beneficio propio de un bien público, ¿de acuerdo? Si el Estado quisiera en algún momento poner fin a esa política de concesiones y cambiarla y darle paso a una nueva política de gestión pública de las vías, lo podría hacer expropiando ese derecho, ¿de acuerdo? ¿Y cuál sería la consecuencia? Pues poner fin a ese derecho, exterminarlo, de acuerdo con las previsiones constitucionales de la expropiación, naturalmente. Es decir, no se confiscaría nada, no se atropellaría a nadie, se evaluaría el valor de ese derecho, se adelantaría un procedimiento conforme a los estándares del debido proceso constitucional y se pagaría la indemnización correspondiente, ¿de acuerdo? Pero luego no se estaría atropellando ningún derecho ni se estaría actuando de manera arbitraria y el Estado no estaría recuperando la propiedad de los bienes que son suyos y siempre lo fueron, ¿de acuerdo? El Estado simplemente estaría ganando la posibilidad, allanando el camino para poder poner en marcha una nueva política, frente a la cual a día de hoy existiría esa barrera jurídica, ¿de acuerdo? Luego entonces, constitucionalmente existen esas dos, al menos esas dos posibilidades. Ver la expropiación como un instrumento por medio del cual el Estado puede hacerse la propiedad de bienes privados que requiere para la realización de una empresa de utilidad pública o interés social, o como, por otro lado, una vía para suprimir, para abolir barreras jurídicas que le impiden el desarrollo de políticas públicas y por lo tanto poder desarrollar de una mejor manera el principio democrático. Y en relación con el concepto de la propiedad, pues todo eso tendría unas implicaciones enormes, ¿de acuerdo? Porque nos impondría el reto de reelaborar ese concepto a partir de esa nueva realidad de su objeto, un objeto ampliado, un objeto que permite ya expropiar no solo bienes muebles o inmuebles, sino que permite expropiar cualquier posición jurídico subjetiva de contenido patrimonial que está en manos de un privado y que se requiere para una causa de utilidad pública o interés social, cualquiera que sea, y eso entonces implicaría un ensanchamiento del objeto y una reformulación del concepto, y luego también tener en cuenta para ese nuevo concepto que se tendría que desarrollar ese sentido, esa pluralidad de fines a los que puede atender constitucionalmente la expropiación. Visto desde esa óptica, entonces, es claro que la Constitución nos ofrece vías de cambio en relación con esto. ¿Para qué? Para hacer posible un fortalecimiento de la potestad expropiatoria, ¿de acuerdo? Que creo yo, como se puede derivar de esos ejemplos que poníamos al inicio, es una necesidad actual de nuestro sistema. Ha habido reformas recientes de la legislación general del proceso, pero no han seguido la línea tradicional. En relación con esto hay una inercia legislativa muy fuerte y siempre se apela a las mismas fórmulas y siempre se aplica el mismo modelo. Entonces ha habido muy poco espacio para el cambio y no tenemos una ley general de expropiación, que no estaría mal pensarla, ahora que con el tema del posconflicto se vienen por delante tantas reformas y tenemos tantos retos, quizá este sería uno más, adecuar la legislación de expropiación a esa nueva realidad y hacer posible que el Estado pueda cumplir de una mejor manera con esos retos que a día de hoy son múltiples.
Entonces lo que tenemos en la legislación son normas sectoriales, ¿de acuerdo? Hay expropiación en materia urbanística, en la ley 388, hay expropiación en materia de infraestructura, hay expropiación en materia de medio ambiente, de desarrollo rural, en materia de prevención de desastres, en materia de derechos de autor, por ejemplo, la ley 23 del 82 es la única ley colombiana que prevé la posibilidad de expropiar un intangible, está ahí, en esa ley, que habilita la opción de expropiar los derechos patrimoniales de autor cuando quiera que se trata de una obra de interés general, pero es el único caso. Luego, en relación con las patentes, por ejemplo, todo ese tema está regulado por la normatividad comunitaria y la decisión 486 de 2000 no contempla la posibilidad de expropiar esos bienes, simplemente habla del otorgamiento de licencias obligatorias de uso por razones de interés general, de seguridad nacional, de emergencia o de afectación de la libre competencia, pero no se contempla la posibilidad de expropiar esos bienes. Entonces, vean ustedes que en relación con ese tema y con la posibilidad de expedir una legislación general, global, moderna de expropiación, pues habría que tener en cuenta estas situaciones, repito, para fortalecer esa potestad que la Constitución pone en manos de las autoridades y que es tan necesaria de hoy en múltiples situaciones. Fortalecer la potestad expropiatoria del Estado podría parecer para muchos una situación de riesgo, ¿de acuerdo? También ahora en esta coyuntura política que vivimos, pues eso sería oír soplar vientos de castrochavismo, ¿no? Que se ven por todas partes, esos fantasmas, incluso en ese punto número 1 del Acuerdo de La Habana, pues que tiene tan pocas cosas nuevas y que tiene tan pocas cosas arriesgadas, hay muchos que señalan que eso es una amenaza para la propiedad, que eso es la semilla del castrochavismo. Pues bien, seguramente la propuesta que hago aquí de fortalecer ese régimen de la expropiación, esa potestad expropiatoria, seguramente a muchos, a los de siempre, probablemente pues les va a sonar a lo mismo, ¿no? Siempre oyen esa voz por todas partes, el fantasma está presente en todas, es omnipresente, entonces seguramente esto también les va a sonar a eso, pero necesariamente esto habría que verlo también desde el otro ángulo, y el otro ángulo es el de la protección de los intereses particulares para evitar justamente eso, para poder controlar ese poder, para que no se vuelva un poder salvaje, un poder desbocado, un poder que amenaza los intereses de los particulares. Pues hay que también mirar a la Constitución y tener conciencia de cuáles son las garantías que ha establecido para los particulares frente a ese poder, ¿de acuerdo? Porque ya están en la Constitución y ya están reconocidas de una manera muy clara y creo yo poderosa por la jurisprudencia constitucional. Y en ese orden de ideas entonces hay que ver esto desde esas dos caras, ¿de acuerdo? Hay que ver la necesidad de fortalecer la potestad de la autoridad, pero necesariamente también hay que ver la necesidad de afinar o de ahondar o profundizar en aquellas garantías que se han previsto en favor de los intereses privados. Y repito, están en el artículo 58, párrafo 4 de la Constitución. La Constitución prevé distintas formas de intervención del Estado respecto de la propiedad, ¿de acuerdo? Nos habla de la función social de la propiedad, que básicamente es un llamado a que el legislador intervenga en ese ámbito y configure el derecho con arreglo al criterio de la función social y ecológica, imponiendo cargas, deberes, límites a los propietarios. La propiedad ya a día de hoy no es solo un conjunto de facultades, implica también muchos deberes, muchas obligaciones, y eso se hace justamente en virtud de la función social de la propiedad. Luego ahí está esa forma de intervención. Nos habla también de la extinción del dominio, y la extinción del dominio es una privación no compensada de la propiedad, que deriva del hecho de haber constatado la autoridad que la propiedad se adquirió de manera ilegítima o se ejerció de manera ilegítima. Se adquirió de manera ilegítima, dice el artículo 34 de la Constitución, a través de enriquecimiento ilícito, en perjuicio del tesoro público o con un claro deterioro de la moral social. Y esos tres grandes supuestos, en términos de la Constitución, dan lugar a que se pueda extinguir el dominio, es decir, que se lleve a cabo una privación no compensada de la propiedad. Y también cuando se ejerce de manera ilegítima el derecho de propiedad. ¿Y cuando se ejerce de manera ilegítima el derecho de propiedad? Cuando se incumple la función social o ecológica. De manera que un predio que es abandonado, un predio que es explotado de manera irracional, un predio que es explotado de manera ilegal, puede ser objeto de la extinción del dominio y por lo tanto su propietario se verá privado de ella, se verá desprovisto de esa propiedad sin ningún tipo de compensación. Y luego está la expropiación. En relación con la función social y ecológica de la propiedad y la extinción del dominio, la Constitución nos dice muy pocas cosas en relación con su régimen, no lo detalla. Eso no ocurre con la expropiación. El párrafo 4 del artículo 58 de la Constitución nos define con mucho detalle, con mucha propiedad, de una manera muy conveniente y afortunada,
¿Cuál es el régimen constitucional de la garantía de la expropiación? ¿Cómo hacer? ¿Cuáles son las condiciones que debe observar una expropiación para que sea legítima, para que no atente contra el derecho de propiedad? Y el artículo 58 entonces nos los señala con claridad. Número 1, tiene que obedecer a una causa de utilidad pública o interés social legalmente declarada. ¿De acuerdo? No puede haber cualquier motivo. La autoridad no puede inventarse cualquier razón para privar a alguien de su propiedad legítimamente adquirida y legítimamente ejercida. Tiene que responder a un motivo de utilidad pública o interés social legalmente declarada. Número 2, debe ser producto de un procedimiento judicial o administrativo desarrollado con arreglo al debido proceso judicial o administrativo. El artículo 29 de la Constitución establece esa garantía. Luego ahí debe haber respeto por esos estándares. La Convención Americana de Derechos Humanos también hace énfasis en ese aspecto y es necesario respetarlo. Y por último, y muy importante, exige una indemnización previa y justa. ¿De acuerdo? Previa y justa. Y ahí hay una diferencia clara con la confiscación que está prohibida en nuestro ordenamiento constitucional y en especial con la extinción de dominio, que no tiene indemnización y que no responde tampoco a un fin específico de utilidad pública o interés social. Entonces vean ustedes que la Constitución nos ha señalado esas condiciones, ¿de acuerdo? Y la jurisprudencia ha sido muy eficaz en términos de identificar el contenido protector o el sentido de garantía de cada una de esas cláusulas. En un principio la jurisprudencia constitucional entendía que la garantía principal de la propiedad frente a la expropiación era la necesidad de que intervinieran los tres poderes públicos, el legislativo que determinaba las causas de utilidad pública o interés social, el ejecutivo que establecía esa afectación concreta en un caso particular y el judicial que era el que llevaba a cabo la expropiación y que fijaba el quantum indemnizatorio y esa visión orgánica de la garantía pues era, según la Corte, la principal forma de protección que existía. Sin embargo, a partir de la sentencia C059 de 2001 eso empezó a cambiar y se le dio un sentido mucho más concreto, más material a esa garantía y se dijo, la garantía está radicada en la reserva de ley sobre las razones de utilidad pública o interés social que habilitan el ejercicio de la potestad expropiatoria, es decir, solo la ley puede definir razones de utilidad pública o interés social que hagan posible llevar a cabo o poner en marcha esa potestad expropiatoria, y solo por ley, que además debe desarrollar razones de utilidad pública o interés social. No puede haber otro motivo distinto que haga posible el uso de esa prerrogativa, ¿de acuerdo? El querer comprar una propiedad para complacer al gobernante de turno, que puede tener amor por las propiedades rurales, pues eso no sería una razón de utilidad pública o interés social, porque la Constitución lo restringe a dos supuestos de interés general, utilidad pública o interés social, es decir, cualquiera que sea la decisión que adopta el legislador o el órgano que ejerce funciones legislativas debe ser susceptible de subsumirse dentro de alguna de esas categorías, ¿de acuerdo? Y eso es lo que hace la ley de manera genérica. Adicionalmente, debe haber un procedimiento, dice la Corte, un procedimiento adelantado en sede judicial o en sede administrativa que se sustancia de conformidad con ese estándar de protección del artículo 29 que impone el debido proceso y, por último, una indemnización previa y justa. Es decir, la Corte Constitucional y su jurisprudencia desde entonces han venido desarrollando esas tres grandes expresiones de la protección o de la garantía de la propiedad frente a la expropiación y le ha venido dando contenido específico, ¿de acuerdo? Entonces, frente a lo primero, frente a esa cláusula de utilidad pública o interés social, ¿qué ha dicho la jurisprudencia y dónde está la protección? ¿Dónde está la protección? Primero, en la reserva de ley, solo el legislador, ¿de acuerdo? Solo el legislador puede definir razones de utilidad pública o interés social y eso entonces naturalmente restringe la discrecionalidad de las administraciones. Un alcalde, por muy alcalde que sea, no podría inventarse una razón de utilidad pública o interés social si no está previamente prevista en una norma con rango de ley, ¿de acuerdo? Esa reserva legal lo que hace entonces es controlar esa discrecionalidad de las autoridades, limitarla. Eso protege la propiedad. Adicionalmente le da una legitimidad democrática a esa decisión de la administración de privar a alguien de su propiedad y eso pues también es una protección porque tiene ese fundamento legal jurídico específico. Y por último es una garantía del derecho de defensa porque el propietario cuando quiera que observe que su propiedad no encaja dentro de ese fin de utilidad pública o interés social pues puede defender su derecho y puede objetar esa expropiación. Entonces, piensen ustedes en un caso en el que se quiere expropiar una finca de 200 hectáreas para hacer un colegio de una vereda en la que hay 20 niños y a esa vereda van a asistir 20 niños. Pues sería completamente desproporcionado, ¿de acuerdo? No tendría sentido expropiar 200 hectáreas para hacer una escuela para 20 niños.
Entonces vean ustedes cómo incita en esa definición de utilidad pública o interés social hay formas de protección del derecho. Luego, formalmente, entonces, la causa de utilidad pública o interés social siempre tiene que ser definida por un órgano en ejercicio de funciones legislativas, por virtud de esa reserva de ley y del principio de legalidad que opera aquí. Luego, otra protección que se deriva de esa definición de la causa expropiandi como una condición de validez de la expropiación y una forma de protección del derecho de propiedad es que materialmente siempre esa causa de utilidad pública o interés social que fundamenta la expropiación siempre tiene que, ya lo dije, subsumirse dentro de razones de utilidad pública o interés social. Materialmente tiene que darse esa condición. ¿Sí? Lo que se persigue no se enmarca dentro de ese fin, porque como lo que les decía, busca simplemente atender el interés personal de un gobernante, pues entonces ahí vamos a tener un problema de constitucionalidad y se va a poder objetar esa decisión. Y por último, habría un elemento adicional al formal, adicional al material, habría un elemento modal, y es que cualquiera que sea esa valoración que haga el órgano legislativo de la causal de utilidad de una situación fáctica concreta como causal de utilidad pública o interés social, siempre debe ser proporcional a la privación que se va a dar. Siempre, y que sea proporcional, según ha dicho la jurisprudencia, y eso lo expresó en la sentencia C764 de 2013, que sea proporcional quiere decir que solo acuda al instituto expropiatorio el legislador, solo señale razones de utilidad pública o interés social para expropiar en aquellos supuestos en los cuales se presenta un verdadero conflicto entre la propiedad privada y el disfrute público de ese bien o el beneficio colectivo de ese bien. ¿Y por qué esa cualificación del supuesto? Pues porque es que el legislador no puede ir dispensando o calificando como razones de utilidad pública o interés social cualquier razón en la que observa un interés general. Ahí sí que estaríamos cayendo un poco en el castrochavismo, en esa situación que veíamos antes en Venezuela, pues donde iba el presidente alegremente por las calles dando gritos de exprópiese. Y no podríamos caer en eso sería un atentado contra la garantía de la propiedad y por lo tanto se puede expropiar, la expropiación es legítima, claro, pero solo de acuerdo con las garantías constitucionales. Y repito, esta garantía constitucional exige en relación con esa caracterización de las razones de utilidad pública o interés social que siempre responda a situaciones que son proporcionales al fin que se busca, ¿de acuerdo? Y en consecuencia entonces dice la Corte, solo es legítimo apelar al recurso de la expropiación allí donde hay un verdadero conflicto, donde se observa que el uso público del bien va a ser incompatible con el derecho de propiedad individual. Y la Corte lo dijo en una sentencia que es bien interesante, esa sentencia C764-2013, porque allí se respondió a unas objeciones que el presidente formuló a una ley por medio de la cual el Congreso quiso rendir un homenaje a la obra del maestro Leandro Díaz. Y entonces el Congreso quiso rendir homenaje a la obra del maestro Leandro Díaz y declaró como bien de interés cultural la obra y dijo, como es bien de interés cultural, la vamos a expropiar. Y eso va a ser a partir de ahora del Estado colombiano. Entonces lo que dijo la Corte, con muy buen sentido en ese fallo, es que la declaración de bien de interés cultural de la obra en absoluto comporta el paso a manos públicas del bien, porque la propiedad privada tiene una función social, ecológica, la propiedad privada comporta, sí, un cierto grado de uso y goce exclusivo del bien, pero esa exclusividad no es absoluta, ni tampoco su poder de exclusión, no es por lo tanto incompatible por completo. Es incompatible allí donde yo quiero hacer una vía, y pues naturalmente si hay vía, el propietario pues ya no va a ser propietario, ya no va a poder disfrutar de su bien. En esos casos se presenta esa incompatibilidad, luego tiene ese elemento de proporcionalidad que se debe respetar. Entonces, eso es lo que podemos decir en relación con esa caracterización por parte de los órganos legislativos de una determinada situación como causa de utilidad pública o interés social. Luego, otra garantía importante aquí es inherente a la reserva de ley, es que el legislador debe detallar con claridad y debe procurar criterios ciertos en relación a qué es objeto de expropiación, a dónde se encuentran situaciones de utilidad pública o interés social. Porque en relación con este tema hemos venido viendo una evolución interesante y es que en un principio cada expropiación justificaba una declaratoria de utilidad pública o interés social del bien por parte del legislativo, ¿de acuerdo? Las causales de expropiación se han venido relajando, se han venido volviendo generales, pero lo que ocurría antes era que cada bien que iba a ser objeto de expropiación tenía una ley. Entonces, por ejemplo, aquí donde estamos hoy, el Palacio de Justicia fue objeto de declaratoria de utilidad pública e interés social por medio de la ley 132 del 61.
¿de acuerdo? En esa ley se dijo, el legislador dijo que habilitaba la expropiación del predio que estaba en el costado norte de la Plaza de Bolívar, entre las calles 11 y 12, para que funcionara allí el Palacio de Justicia. Luego, si uno busca también en la historia, pues va a encontrar leyes, con la ley que habilita para que se expropien los bienes donde hoy está el parque histórico del puente de Boyacá, en Tunja, en Ventaquemada. Ahí también hay una ley del año 38 que dice que se autoriza que se expropien 100 hectáreas para... Entonces vean ustedes que eso sería inviable a día de hoy. La administración tiene tantas responsabilidades, hace tantas obras, interviene tanto sobre la propiedad privada que no podría haber una ley por cada expropiación. Lo que tenemos hoy son declaraciones genéricas de utilidad pública o interés general. El legislador dice, dispensa una habilitación genérica para que se expropien predios de propiedad privada con el fin de realizar obras de infraestructura vial, puertos, aeropuertos, proyectos de renovación urbana, macroproyectos de vivienda, en fin, son descripciones genéricas en las cuales la administración luego tiene la tarea de llevar a cabo una afectación particular y decir, en este caso concreto, yo hago uso de esta declaración genérica y afecto este bien a ese fin. Pues bien, esa evolución que es bastante favorable y que es acorde con la idea de función social de la propiedad y de flexibilización del régimen de protección de la propiedad, con la ley del Plan Nacional de Desarrollo de Santos del año 2016, la ley 1753, pues tuvo un freno, esa evolución, y un freno que es importante, que es interesante y que es justo, que responde a una necesidad de hacer valer la reserva de ley. Y es que en esa ley, en la ley del Plan 2016, se creó una figura que es la de los PINES, los proyectos de interés nacional y estratégico. Y lo que se decía ahí en una de sus disposiciones de la ley es que cuando quiera que existiera un PINE, y un PINE lo declaraba un órgano del alto gobierno, había causal de utilidad pública o interés social. ¿De acuerdo? Una declaración abstracta, no solo genérica, sino abstracta. Lo que sea que se califique como un PINE tiene un motivo de utilidad pública o interés social y por lo tanto la administración lo puede expropiar. Y eso entonces abarca muchas cosas, porque dentro de los PINES había todo tipo de proyectos. ¿De acuerdo? ¿Qué dijo la Corte en ese caso? La Corte dijo que esa declaración de utilidad pública o interés social, así, tan genérica, tan desprovista de criterios concretos, atentaba contra la garantía de la propiedad, porque la administración en últimas podía hacer con eso lo que quisiera, y que la reserva de ley exige del legislador un compromiso mínimo, una responsabilidad mínima que permita identificar con cierto grado de certeza cuáles son los supuestos en los cuales es posible que la administración haga uso de esa prerrogativa, porque en todo caso es una prerrogativa importante y supone una restricción a la propiedad, que es un derecho garantizado y protegido. Por lo tanto, la Corte declaró inconstitucional eso y dijo que cuando quiera que el legislador cumpliera con esa responsabilidad de declarar una determinada actividad o un bien como de utilidad pública o interés social a efectos de habilitar su expropiación, debía hacerlo con arreglo a la responsabilidad que le cabe por esa reserva de ley. Y de ese modo se limita entonces esas facultades expropiatorias que, como veíamos, de lo contrario se podían ver tan flexibilizadas que la administración iba a quedar bastante libre a efectos de determinar cuándo expropiar y cuándo no. Luego, la segunda gran garantía en este tema tiene que ver con el debido proceso, ¿de acuerdo? Y es que, si bien hemos visto que los poderes de la administración se han ido ensanchando, porque el legislador ha hecho uso de esas cláusulas generales de declaración de utilidad pública o interés social que le permiten a la administración intervenir de una manera pues protagónica en todo este proceso de expropiación, eso tiene que tener un contrapeso. Ese mayor protagonismo de la administración tiene que tener un contrapeso en términos de debido proceso. ¿De acuerdo? El debido proceso que se sigue dentro del procedimiento expropiatorio tiene que ser una garantía del derecho que de alguna manera permita racionalizar la actuación de la administración, que no sea una prerrogativa desbocada, desbordada, sino que tenga lugar dentro de un procedimiento en el cual se encauce ese poder, se encauce y se racionalice y se asegure que el particular va a poder hacer uso de su derecho de defensa y que la decisión de la administración va a ser adecuada. ¿De acuerdo? Y aquí sí que tenemos problemas, porque nuestra legislación también en relación con esto ha seguido una línea clásica que es desafortunada, y es la de creer que se pueden establecer procedimientos sin procedimiento. Y eso puede sonar paradójico, pero así es. En materia de expropiación administrativa, por ejemplo, el legislador ha establecido procedimientos que no tienen procedimiento. Entonces, simplemente se le dice a la administración, usted haga una oferta, si le dicen que no, expropie. Ahí está el procedimiento. Y entonces uno dice, ¿dónde está el procedimiento? ¿Cuál es el procedimiento? No, pues ahí está, oferta, acepta, no acepta, se expropia, si no acepta. Pero entonces, en verdad, materialmente ahí no hay procedimiento.
¿de acuerdo? Un procedimiento en términos sustantivos implica un escenario de diálogo entre la administración y el administrado. ¿Para qué? Para que la administración pueda tener elementos de juicio adecuados para tomar una decisión correcta, una decisión que sea imparcial, una decisión que sea ajustada a la situación fáctica y a la situación jurídica particular que se presenta, ¿de acuerdo? Por esa razón, entonces, los procedimientos son escenarios de legitimación de las decisiones de la administración. Se legitima frente al administrado y se legitima frente a la comunidad. Y en últimas, y muy importante, los procedimientos son pues espacios para el desarrollo del derecho de defensa y de la protección de los derechos materiales que están en juego en esa decisión que va a adoptar la administración. Y eso implica que los procedimientos sean procedimientos, ¿de acuerdo? Es decir, que no sea una instancia formal en la que el particular pues no tiene ningún tipo de papel, ninguna opción de defensa, porque cuando eso ocurre se está desvirtuando la garantía. Y cuando eso ocurre, se está dando pie para que ocurra lo que pasa en Colombia. Y es que, como no se puede dar un debate en sede administrativa, lo damos en sede judicial o lo damos en la calle, ¿de acuerdo? ¿Y eso qué significa? Eso significa que los procedimientos que establece el legislador, que buscan ser eficaces, que buscan ser abreviados, que buscan darle a la administración todos los poderes para que rápidamente pueda hacerse a la propiedad de los bienes que busca expropiar, pues terminen entorpecidos o por protestas sociales en las calles, o por acciones de tutela, o procedimientos judiciales que tienen la obligación de brindar protección a esos derechos de los particulares que la ley no ha sabido amparar y no ha sabido proteger en esos procedimientos. Entonces, aquí también es importante tener conciencia de eso, y es importante saber que esos procedimientos, número uno, tienen que ser procedimientos que hagan posible el ejercicio del derecho de defensa en términos materiales, ¿de acuerdo? El procedimiento en el cual le dicen al particular, le voy a comprar, vale tanto, lo toma o lo deja. Ese procedimiento, pues no es un procedimiento, ahí no hubo nada, eso es un fusilamiento, ahí no hay opción de ejercicio de derecho de defensa y eso es de una constitucionalidad muy dudosa. Luego el procedimiento debe hacer posible el ejercicio del derecho de defensa, porque solo ese ejercicio de derecho de defensa, esa posibilidad de refutar argumentos, de ofrecer argumentos, de conocer las pruebas, de ofrecer nuevas pruebas, de controvertir las pruebas. Solo ese ejercicio es lo que hace posible que la administración tenga elementos de juicio adecuados para tomar una decisión apropiada, ¿de acuerdo? No expropie 200 hectáreas, usted va a construir un colegio para 20 niños, expropie 1,5 hectáreas, expropie 5. No expropie esa propiedad, porque ahí usted no puede hacer un macroproyecto urbano porque esos predios se inundan, ¿de acuerdo? Y puede que la administración no lo sepa. ¿Quién va a decir eso? El particular. ¿Dónde lo dice? En el procedimiento, ¿de acuerdo? Luego, los procedimientos no pueden ser una formalidad, los procedimientos no pueden ser una instancia que está allí simplemente para ponerle un chulo, pero que están totalmente vacíos de contenido. Es necesario eso. Adicionalmente, es necesario que los procedimientos, no solo que sean procedimientos, en el sentido que acabo de explicar, es necesario que los procedimientos estén regulados por reglas. Y las reglas son normas jurídicas que tienen estructura definida, concreta, un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Se distinguen de los principios, que son otro tipo de normas que tienen una estructura mucho más abierta, indeterminada, que son mandatos de optimización. Las reglas son las normas que se deben utilizar siempre que queremos brindar certeza jurídica respecto de algo. Y eso no lo ha hecho nuestro legislador. Primero porque la estructura de los procedimientos es nula y es muy discutible, como lo veíamos, pero además porque ha hecho uso de cláusulas generales que no brindan certeza, ¿de acuerdo? En el procedimiento de expropiación se debe respetar el debido proceso. Ah, bueno, muy bien, magnífico. Pero, ¿y cómo? Concretamente, ¿cuáles son las reglas que rigen ese procedimiento? El legislador tiene esa obligación, ¿de acuerdo? Los procedimientos no se pueden construir sobre la base de criterios indeterminados, salvo el caso quizá de la tutela, donde eso también genera problemas. Se debe presentar dentro de un tiempo que sea adecuado. Y entonces no sabemos cuál es el término para presentar la tutela contra una provincia judicial y eso, vean los problemas que ocasiona. Pero bueno, dado que ahí buscamos defender derechos fundamentales, eso puede ser admisible. Cuando vamos a restringir derechos fundamentales, como ocurre aquí con la propiedad y con la expropiación, pues eso no debería tener lugar y los procedimientos deberían estar claramente predispuestos por el legislador, con total claridad, con detalle, para que no haya necesidad de dar grandes debates, grandes discusiones, para poder saber cuáles son los pasos a seguir para una expropiación. En la sección primera del Consejo de Estado, por ejemplo, últimamente han salido sentencias muy interesantes donde justamente hay que dar ese debate. Un acto administrativo por medio del cual se afecta la propiedad, ¿es un acto que está sujeto a control o no está sujeto a control? Ese acto ¿es un acto solo de trámite? ¿Ese acto qué régimen tiene? El acto por medio del cual la administración municipal declara las razones de urgencia para que se habilite la expropiación administrativa, ese acto
¿es un acto general o es un acto particular? O depende de su contenido. Todos esos debates se tienen que dar porque la legislación no ha logrado dar una respuesta adecuada a esos temas. Entonces, el legislador tiene que además regular procedimientos a través de reglas claras y completas. Luego, el legislador tiene que ser consciente de que hay una fase inicial, una fase de negociación voluntaria, en la cual debe haber también oportunidades ciertas, serias, de que el administrado pues ofrezca a la administración o presente a la administración cuáles son las condiciones que para él son adecuadas para desprenderse de su bien. Estamos hablando de una propiedad, está claro que hay una prerrogativa del poder público, pero ese margen de respeto a la autonomía del propietario se deriva de la garantía de la propiedad. Antes de hacer uso de la prerrogativa hay que tratar de resolver este tema de una buena manera. Nuestra legislación tampoco ha respondido a esto de forma adecuada y, como les digo, la regulación de los procedimientos responde al modelo de todo o nada. O le sirve o no le sirve y lo expropio. Y entonces se cercena la posibilidad de que el particular haga una contrapropuesta y que se logre llegar a un acuerdo, y eso no debería tener sentido. La Corte Constitucional en la sentencia C 227 de 2011, a propósito del control de constitucionalidad de un estado de decreto de emergencia, cuando la ola invernal, declarado cuando la ola invernal de 2010, dijo justamente esto, pero luego pues que era necesario que existiera ese margen de discusión y esa posibilidad verdadera de acuerdo. Pero esa sentencia, lo que se dice allí quedó en el olvido, nadie lo toma en cuenta. Luego la ley de infraestructura apeló al mismo modelo de siempre, lo toma o lo deja, y entonces se anula esa posibilidad de llegar a una negociación voluntaria, que sería lo ideal para garantizar fundamentalmente la eficacia de las expropiaciones, para evitar problemas, todo el entorpecimiento que generan los procesos judiciales que se adelantan por causa de la inconformidad de una persona o de una comunidad con las expropiaciones que se llevan a cabo. Y por último está el tema de la indemnización, que es donde normalmente se ha visto el grueso de la garantía. Normalmente la jurisprudencia ha hecho mucho énfasis en que es la indemnización la que hace posible reequilibrar los patrimonios, el patrimonio del particular afectado, equilibrar los intereses, armonizar los intereses del particular y de la administración, y por eso entonces se ha dicho que constitucionalmente la expropiación siempre implica una indemnización que debe ser previa y justa. Previa supone que no puede haber entonces una privación jurídicamente hablando del bien que no esté precedida del pago de la compensación correspondiente. Por lo tanto, es posible que la administración solicite la entrega anticipada del bien, pero únicamente a título de tenencia. La transferencia del dominio del bien solo se surtirá allí cuando se haya observado el pago de la suma correspondiente. En consecuencia, no puede haber expropiaciones con pagos posteriores. Solo el caso de guerra, regulado por el artículo 59 de la Constitución, admite esa posibilidad. Y en Colombia, a partir del año 99, toda expropiación exige de una indemnización. Y originalmente, la Constitución del 91 había previsto, siguiendo la línea de la reforma del 36, la posibilidad de que existieran expropiaciones sin indemnización. Eso se reformó luego de que la Corte Constitucional negó la constitucionalidad de un tratado internacional, un acuerdo de protección extranjera con Inglaterra, en el que el Estado colombiano se comprometía a que cualquier expropiación era indemnizable. La Corte dijo no, en Colombia no todas las expropiaciones son indemnizables, declaró que ese tratado entonces no se podía firmar, era inconstitucional en ese aspecto, y lo que se hizo fue reformar la Constitución, y a partir de entonces todas las expropiaciones en Colombia tienen indemnización. Indemnización que debe ser previa, repito, salvo el caso extraordinario, que esa indemnización previa no supone que sea indemnización en efectivo, o que el pago se deba hacer de manera en dinero contante y sonante. La Constitución no predispuso ningún tipo de medio en relación con eso, y en consecuencia es posible que ese pago se haga de diferentes maneras, a través de otro bien, es decir, una permuta, con bonos, con derechos de edificabilidad, a través de títulos de deuda, en fin, hay distintas posibilidades. El legislador ahí tiene un margen muy amplio de desarrollo para definir cuál es la forma de pago. Lo importante, ha dicho la jurisprudencia constitucional, es que el pago siempre sea previo, es decir, que el medio de pago que se utiliza no convierta el pago en un pago posterior, y que sea previo. Y esto implica que se debe hacer a través de un medio que sea susceptible de libre negociación en el mercado, que el propietario cuando quiera pueda acudir al mercado y convertir en dinero ese pago. En segundo lugar, ha dicho que es necesario que se garantice que el pago sea cierto y no meramente simbólico. Es decir, las sumas, eso ya tendrá que ver con el segundo punto que vamos a ver, que es el de la justicia del pago, pero siempre debe responder al valor justo del bien. Adicionalmente, es necesario que se haga a través de un medio legal de pago, es decir, no se puede inventar aquí una figura que no tenga esa capacidad de extinguir obligaciones.
dado que los pagos se pueden programar en el futuro, que la forma como el particular pueda hacer efectivo ese pago se puede programar de manera diferida para que sea por instalamentos, cuando se apele a esa opción es necesario que se adopten medidas que hagan posible el mantenimiento del poder adquisitivo del dinero, de la indemnización a lo largo del tiempo, y por último debe ser un medio de pago que sea irrevocable de manera unilateral por la administración. Eso es lo que tiene que ver con ese carácter previo de la indemnización. Y luego la segunda parte, el segundo aspecto, que es lo referente a la justicia, y aquí ya vamos terminando porque el tiempo se terminó. Lo referente a la justicia, ha dicho la jurisprudencia constitucional que se trata de una exigencia que no está prevista expresamente por el texto constitucional. Ustedes ven el artículo 58, párrafo cuarto, y en efecto no van a encontrar ninguna alusión a que la indemnización debe ser plena o debe ser justa. Eso sí lo menciona el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos en el numeral segundo, pero en nuestra Constitución no. Sin embargo, la Constitución lo que sí señala es que la indemnización debe decretarse teniendo en cuenta los intereses del afectado y de la comunidad. Y entonces, haya entendido la jurisprudencia que esa cláusula o esa referencia a esa necesidad de ponderar los intereses del particular expropiado con los intereses de la comunidad, a lo que nos remite es a la justicia del pago, al quantum indemnizatorio. Y en relación con esto, entonces, también hay unos desarrollos importantes de parte de la jurisprudencia. Y es que fundamentalmente, a partir de la sentencia C-1074 de 2002, la jurisprudencia constitucional ha entendido que la indemnización expropiatoria no siempre debe ser plena, no siempre tiene un papel restablecedor del derecho, porque no responde a un daño antijurídico que se haya ocasionado. El daño que sufre un particular cuando le expropian una propiedad es un daño, ciertamente, pero no es un daño antijurídico. Por lo tanto, no es un daño que remita al régimen de indemnización del artículo 90. Es un daño que se impone al amparo de una disposición constitucional y que por lo tanto es un daño jurídico. Y en consecuencia no cabe la aplicación de las reglas del artículo 90, debe haber una indemnización, sí, pero no es una indemnización por responsabilidad extracontractual del Estado. Y aquí hay un problema con la jurisprudencia contenciosa que desde el año 2009 remite estos casos a los supuestos de daño especial y entiende entonces que la reparación debe ser plena. Pero con una lectura atenta de la jurisprudencia constitucional se puede tomar consideración de que eso no es así, porque la función de la indemnización entonces no siempre debe ser la de restablecer el derecho del particular expropiado. Lo que ha dicho la jurisprudencia constitucional, repito, a partir de esa sentencia importante de 2002, que es la 1074, es que la función de la indemnización expropiatoria es relativa. ¿Y por qué es relativa? Porque va a depender del caso concreto. ¿Y cómo así que depende del caso concreto? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que eventualmente puede tener un carácter plenamente restablecedor de la situación del derecho, ¿sí? Pero eso es un supuesto excepcional, porque la regla ¿cuál va a ser? Que tenga un carácter puramente reparatorio del daño. Es decir, que no busca reparar más allá del daño material que se haya ocasionado. No tiene en cuenta el daño moral que se pueda producir y en consecuencia pues no hay una reparación integral o plena del particular. Lo que ha dicho la Corte entonces es que eventualmente, que por regla general la indemnización expropiatoria tiene ese sentido reparatorio, que de manera excepcional, en casos en los que por ejemplo hay supuestos de sujetos de especial protección, puede haber ese sentido de restablecer al sujeto en su derecho anterior de manera plena, y también de manera excepcional puede haber un carácter meramente compensatorio, y la jurisprudencia constitucional ha hecho referencia en estos casos a eventos en los que hay un incumplimiento de la función social de la propiedad. Entonces piensen ustedes una propiedad que está abandonada, el Estado la requiere para una causa de utilidad pública o interés social, para el propietario de esa propiedad que estaba abandonada pues no puede tener el valor pleno, se le puede dar una compensación, es decir, reducir el valor del daño material que sufrió como consecuencia de esa situación particular en la que se encuentra. Entonces la jurisprudencia constitucional nos invita a tener en cuenta esa situación particular de cada caso para poder definir a la luz de esos hechos cuál es el tipo de función que va a cumplir la indemnización expropiatoria. ¿Va a ser reparatoria? ¿Va a ser restablecedora? ¿O va a ser puramente compensatoria en supuestos de incumplimiento de la función social? Y por último, la jurisprudencia constitucional también ha hecho mucho énfasis en la importancia de respetar la discrecionalidad del operador jurídico a cargo de llevar a cabo la expropiación. ¿Fundamentalmente para qué? Para que determine el alcance de esa expropiación. Ha dicho la jurisprudencia constitucional que si bien la ley puede dictar líneas generales respecto de cuáles son las bases de una expropiación en un caso concreto, será una responsabilidad del operador jurídico, judicial o administrativo, según el caso, el determinar cuál es el tipo de indemnización que se va a aplicar.
y como consecuencia de eso, en la sentencia C750 de 2015, por ejemplo, declaró inconstitucional una norma que restringía al operador expropiatorio la posibilidad de indemnizar un lucro cesante por más de 6 meses, porque lo que se dijo ahí fue que era una responsabilidad del operador expropiatorio y en consecuencia el legislador no podía establecer esa clase de restricciones que encontró la Corte eran desproporcionadas. Eso es discutible, pero bueno, vean ustedes cómo la jurisprudencia ha hecho énfasis en las garantías, ¿de acuerdo? Y en consecuencia tenemos que tomar nota de esto, tanto para poder ahondarlas y ponerlas a marchar, porque como hemos visto a lo largo de esta charla, pues entonces nuestras garantías no están acordes con los estándares que fija la Constitución en relación con la protección del derecho, por las razones que he mencionado aquí, porque la reserva de ley el legislador a veces la ejerce de manera adecuada, porque los procedimientos son inexistentes, porque la indemnización aquí no fluctúa de una manera adecuada conforme debería, y en especial también, como lo señalé en la primera parte de esta intervención, pues estas reflexiones a lo que nos deberían llamar es a una revisión a fondo de nuestro régimen de expropiación para poder ponerla a tono con lo que la Constitución permite y con lo que la realidad exige en este frente de la administración pública. Muchas gracias. Doctor Santaella, muchísimas gracias. Tenemos algunas preguntas del público que nos llegaron a través de vía Twitter, no sé si podemos darle algún espacio para responderlos. Una de ellas dice, en los acuerdos de paz recién votados se hablaba de la expropiación en materia de tierras. ¿Tenía algo novedoso en materia de expropiación o era la misma figura ya existente? El punto número 1 del acuerdo definitivo para la terminación del conflicto, en mi criterio, no tiene nada novedoso. Todo lo que dice ahí ya lo dice nuestra ley de desarrollo rural, nuestra legislación de planes de desarrollo, todo absolutamente. Quizá lo único novedoso es el fondo de tierras, pues que eso sí no existe hasta ahora y surgió de ese compromiso, pero en relación con la extinción de dominio, en relación con la clarificación de la propiedad, en relación con el uso apropiado de las tierras de acuerdo con unos lineamientos que se impartan por parte de una autoridad de planificación, que es la UPRA, en relación con la expropiación, todo eso ya existe. En mi criterio, ahí no hay nada nuevo. Muchas gracias. Y creo yo que eso no solo disipa todos los temores sobre el castrochavismo y sobre el peligro que hay para la propiedad de esos acuerdos, pues porque ya están todos en nuestra ley, sino que además creo que lo que eso llama la atención mucho es sobre cómo en esos acuerdos pues el Estado lo que tuvo que comprometerse fue a cumplir la ley. Leyes que no son nuevas, porque muchas de ellas vienen desde el 36. Entonces, eso tiene que llamarnos la atención respecto de cuál es el contenido de lo que se dijo, al menos en ese punto número 1. Ahí hay pocas cosas nuevas. Lo más nuevo que hay ahí, creo yo, que a mí personalmente me sorprendió, es el afán de las FARC y el gobierno, naturalmente, pues por formalizar la propiedad. O sea, en ese acuerdo no solo no hay ninguna amenaza para la propiedad, sino hay un espaldarazo muy fuerte a la propiedad, porque uno de los principales compromisos que asume el gobierno es el de llevar a cabo una formalización de la propiedad masiva, teniendo en cuenta esa realidad de informalidad que hay en los campos de Colombia, fundamentalmente. Bueno, gracias. Tenemos una más que dice, si la oferta del gobierno respecto de un avalúo de una propiedad no corresponde al valor real, ¿puede el particular afectado impugnar ese valor posterior a la expropiación? Posterior a la expropiación está la vía judicial y de hecho entonces a día de hoy a eso fundamentalmente es a lo que se restringe la posibilidad de la garantía que tiene el ciudadano a día de hoy ante la imposibilidad de controvertirlo en sede administrativa, que sería lo ideal, según lo comentaba antes, pues es esa posibilidad, es venir ante la jurisdicción armado de unas pruebas muy fuertes y acreditar que ese valor que se tasó no corresponde con la realidad. Y entonces aquí, en la sección primera del Consejo de Estado, con cierta regularidad, se anulan decisiones expropiatorias porque los precios que se pagaron indemnizatorios no correspondían con esa realidad, pero ahí el tema de pruebas es fundamental. Tiene el particular que venir, como siempre tiene que venir a la justicia, armado de pruebas, pero en este caso la prueba técnica es decisiva. No basta con afirmar que el precio no correspondía, no basta con afirmar que el avalúo se hizo de manera disconforme con las normas técnicas del IGAC, es necesario acreditarlo y allí la prueba técnica lo define casi todo. Una más, si tenemos tiempo, dice,
Con la última sentencia de la Corte Constitucional que le reconoce derecho a los municipios sobre la regulación en materia minera, ¿puede un alcalde expropiar los derechos mineros que afecten el ambiente y los recursos hídricos? Esa pregunta está muy interesante. Yo no la puedo responder desde lo que dice la sentencia porque no la conozco. Hasta ahora leí esta semana en internet que salió esa sentencia, pero diría que no. ¿Y por qué diría que no? Pues porque es que no hay una causa de utilidad pública o interés social legalmente declarada. O sea, volvemos atrás a lo que señalamos en la charla, y es que para que pueda arrancar la potestad expropiatoria, para que se pueda poner en marcha, lo primero que debe haber es una causa de utilidad pública o interés social legalmente declarada. Entonces, el legislador tendría que habilitar esa posibilidad de expropiar determinados derechos que en este caso son intangibles, y eso es lo que no ha ocurrido en nuestro ordenamiento. La legislación ambiental habilita para que se lleven a cabo esa clase de expropiaciones, pero siempre en el marco de la realización de obras y proyectos de protección, y yo no estoy seguro si ahí cabría eso. Entonces tendría esa duda. Diría que sería de una dudosa legalidad. ¿Que considero que se debería poder? Yo creería que sí. Lo que pasa es que un municipio no sé si tendría el músculo financiero para poder pagar la indemnización, porque recuerden que no estamos aquí hablando de confiscaciones, sino de expropiaciones. Eso implica entonces que haya el procedimiento y que en ese procedimiento se tase el valor del derecho que yo voy a expropiar. Y en este caso eso puede tener una cuantía importante. Y no sé, repito, si un municipio lo podría soportar. ¿De acuerdo? Entonces, por eso diría yo que eso es un tema que tendría que ver más con la nación, con una política nacional de protección de ciertos ecosistemas, porque es que además no hay nada ilegal per se en el desarrollo de actividades mineras legales, entonces tendríamos ese inconveniente. Doctor Santaella, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los asistentes que estuvieron presentes en la videoconferencia y a todas las personas que nos siguieron en vivo a través de nuestra página web. Les recordamos que la próxima videoconferencia será el 27 de octubre en el horario y canal habitual. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.